Hermanos y hermanas, buenas tardes. Como siempre, un verdadero gozo, un júbilo compartir este pan de vida con todos ustedes. Vamos a comenzar, como siempre, haciendo una oración para que sea el Espíritu Santo, que sea Jesús, quien hable a nuestro corazón y traiga esta palabra de vida que nos levanta, que nos fortalece y nos llena de su plenitud. Padre, queremos darte gracias por esta hermosa bendición de estar juntos, de compartir el pan del cielo que eres tú, tu palabra, tu espíritu. Padre Santo, tuyos somos y nosotros somos tuyos. Nos has dado todas las cosas en Cristo y hoy podemos declarar que todo lo tuyo es nuestro. Gracias, Padre, que nuestro corazón tenga la iluminación de cada día entender y sobre todo vivir, que nuestra vida sea conforme a esta verdad, que tu palabra nos vaya moldeando, haciendo, creando y podamos ser eh, un lugar viviente de esta realidad. Gracias, papito amado. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hemos estado hablando de unas verdades maravillosas, haciendo una revisión de lo que somos en Cristo, de quién es Cristo, de lo que el Padre ha hecho en Cristo Jesús, del acontecimiento de Jesucristo y de la persona de Jesús, y lo que implica, sobre todo lo que implica para nosotros. Cómo podemos tener la certeza de que Dios ha cumplido todo en Cristo Jesús y toda la verdad, todo nuestro bien, lo que le hemos llamado la plenitud de Dios, la plenitud de Cristo, nos ha sido regalada en Jesús. Muy bien, pues vamos a continuar y esta tarde quisiera comenzar comentando lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 10, porque hemos estado revisando lo que el Padre ha hecho en Cristo y particularmente en su muerte, cómo ha terminado allí con una vieja creación y cómo ha comenzado una nueva vida, una nueva creación. Todo ha sido hecho nuevo en Cristo Jesús. Y hemos observado ciertamente una buena parte de lo que significa la muerte en la cruz. Y dice el apóstol Pablo 5:10 de Romanos: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, o cuanto más, podríamos decir en nuestro lenguaje, cuanto más ahora que estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. En otras palabras, si toda esta bendición, toda esta inmensidad ilimitada, infinita de gloria, ha venido a nosotros, como dice aquí el apóstol, por su muerte, cuánto más estando ya en esta nueva vida, en Cristo, en esta nueva creación, cuánto más disfrutaremos esta gloria, lo que dice aquí, salvos por su vida, cuánto más su vida hoy operando en nosotros por la fuerza del Espíritu Santo, por su presencia en nuestro corazón, cuánto más esta vida estará produciendo, estará actuando y dando como fruto esta plenitud. Cuánto más si indagando, si dejándonos bautizar con Él en su muerte, como dirá Pablo en Romanos 6, si siendo bautizados en su muerte podemos ver cuánta gloria, cuánto más ahora, reconciliados, disfrutando esta nueva vida, tendremos que vivir, disfrutar, gozar, experimentar su plenitud. Y luego dice en el verso 17, en el mismo sentir,
Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, esto es el viejo hombre Adán, cuánto más o mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Cuánto más en Jesucristo, los que estamos recibiendo siempre, este es un continuo. La nueva creación no es algo que se creó un día, sino que comenzó un día y no deja de moverse y de fluir como un río de vida. Cuanto más los que recibimos la abundancia de la gracia, podemos abrir los ojos y dejarnos envolver, dejarnos amar y dejar que el Espíritu de Dios establezca en nuestras vidas y haga por decir así, visible o experimentable, actual, toda esta realidad para cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas, en todas estas enseñanzas siempre la intención que nos mueve, que mueve al Señor y que mueve los corazones de los que están enseñando, es que cada uno de ustedes, de nosotros, como familia y en lo personal, podamos disfrutar y nuestra vida vaya conformándose a esta palabra, a vivir. El apóstol Pablo en sus cartas constantemente va a decir, pues si hemos resucitado con Cristo, vivamos así. Si esto es así, si nos han liberado, si nos han dado esta nueva vida, dejemos actuar esta vida en nosotros y que nuestra vida esté conforme a esta verdad. Este es el sentir que cada uno de mis hermanos, amados hermanos, podamos vivir en la libertad de Cristo y en la abundancia de su gracia, de su alegría y de su paz. Y podamos decir con toda convicción, con toda certeza, llenos del amor del Padre: ciertamente yo sé que mi Padre me ama y me sustenta. Hemos creído en el amor que Él nos tiene. Hoy quiero que miremos, casi podría decir que es la parte final de la enseñanza anterior que subimos a un video, en la participación que un servidor tuvo anteriormente a través del video. Dejé una partecita al final que quisiera completar esta tarde y que tiene que ver con lo que dice el apóstol Pablo. Y miren cómo lo dice. Aquí lo tengo anotado. Veíamos en esa enseñanza que la palabra, que el santo de Dios, que Jesús es el pecado personificado, la impiedad, todo eso horrible de la vieja naturaleza, del viejo hombre, se personifica, por decirlo así, en Jesucristo. Bueno, eso fue la enseñanza anterior. Tanto es así que el apóstol Pablo en Romanos 8:3 dice que, por tanto, en Jesús, en su carne, se vuelca todo el peso, toda la fuerza para aniquilar el pecado, para aniquilar esa vieja naturaleza, esa vieja creación, esa realidad de tinieblas. Y lo dice así el apóstol: que Dios condenó el pecado en la carne de Cristo. ¿Dónde condenó Dios toda esta terrible y vieja y caduca y pasada situación? Dios condenó el pecado en la carne de Cristo. Toda esta condenación cayó ahí, en la carne de Cristo. ¿Cuál es la consecuencia de esta realidad? Una muy maravillosa, que nos gusta declararlo a ti y a mí, hermano. Constantemente nos gusta escucharlo, es música, y pronunciarlo y decirlo nosotros es una declaración poderosa de verdad
que hace que nuestra vida se llene de luz y se llene de esta verdad. Y se ha agotado toda condenación en la carne de Cristo. Por tanto, dice Romanos 8:1, ya no pesa condena alguna sobre los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la condena ha agotado todo su curso y ha dejado su paso total a la benevolencia, a la gracia, a la bondad, a la plenitud, a la alegría, a la esperanza, a la confianza, al perdón, a la nueva vida. Miren, Romanos 8:1 tiene todo el peso de verdad porque tiene un antecedente. No es como si Dios dijera, hagan de cuenta que no pasó nada. No, sí pasó. Dios condenó el pecado en la carne de Cristo. Toda condena cayó en la carne de Cristo. Por eso, y entonces de ahí toma toda este poder y esta declaración, llena toda la tierra, el cosmos todo, la realidad toda, la historia de la humanidad toda, desde alfa y omega, principio y fin, desde la eternidad hasta la eternidad, toda la historia queda iluminada por un relámpago de luz, un sol eterno que dice, ya no pesa condena alguna sobre los que están unidos a Cristo Jesús. Se agotó la condena. Entonces, aquí quisiera concluir esta parte que tiene que ver con la enseñanza anterior. Tenía muchas ganas de poder darle este colofón, esta cereza en el pastel, por decirlo así. Ahora vamos a ver otro aspecto muy importante, muy bonito, y que nos llena de alegría y de mucho ánimo, porque mirarnos como Dios nos mira, mirarnos en Cristo, el domingo anterior decíamos, quieres conocerte, quieres verte tal cual eres, mira a Jesús, ve a los evangelios, y cuando ves a Jesús, ves tu vivo retrato, porque esa es la mirada de Dios, ese es tal cual Dios nos dio a luz. Por eso dice el apóstol Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Hoy vamos a ver un aspecto muy bonito de este hilo que venimos comentando. Fíjense lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 2, verso 17. Dice una cosa impresionante que ahorita vamos a ver cómo tiene su cumplimiento en Jesús. Dice, será doblegado el orgullo del mortal, del hombre mortal. Será humillada la arrogancia del hombre. Solo el Señor será ensalzado aquel día. Quiero que pongas atención. Será doblegado el orgullo del mortal. Será doblegado. Tendrá su fin. Será humillada la arrogancia del hombre. Terminará. Solo el Señor será ensalzado aquel día. Aquel día, ¿a qué se refiere aquel día? ¿Cuándo es aquel día? El día del cumplimiento en Cristo, cuando Jesús declara en la cruz, todo está cumplido, es este día. Cuando Él declara, decíamos, el grito de Jesús en la cruz no es un grito del que muere, sino del que vence. Es un grito de victoria. Y en esa victoria Él declara, todo está cumplido. Esta profecía de Isaías tiene su cumplimiento. Este día del que habla, solo el Señor será ensalzado aquel día. Es el día en que Jesús declara, todo está cumplido, todo está pleno, todo está lleno. En otras palabras, aquel día es hoy, es este día, este instante, cada día.
cada mañana, cada día, en Cristo, este hoy que todo lo llena, este hoy maravilloso, que cuando decimos hoy, decimos Cristo, que cuando decimos hoy, decimos amén, que cuando decimos hoy, este día se refiere a este que en Cristo son amén todas las promesas de Dios, algo que veíamos en enseñanza anterior. Entonces, este día es hoy mismo. Y aquí viene lo maravilloso, esto es muy bonito hoy para nosotros, pero en el momento en que nos dejamos sumergir, bautizar por el Espíritu Santo en la muerte de Jesús, como dice el apóstol Pablo, es decir, nos dejamos guiar por el Espíritu a mirar en profundidad, a vivir, casi podría decir, a vivir junto con Él, cómo es que Él ha realizado esto, cómo es que el Padre ha realizado esto de una manera maravillosa y que tiene un fruto infinito para nosotros. Aquel día entonces dice que logrará esto, hará esto. ¿Y cómo doblegó Dios el orgullo del hombre? ¿Cómo venció la arrogancia, la soberbia? Atemorizándolos a los hombres, mostrándoles su tremenda grandeza y poder, amenazándolos, aniquilándolos. No, Dios ha doblegado el orgullo de los hombres, humillándose Él mismo. Esta es la lógica del amor, esta es la lógica del reino de Dios. Esto es penetrar en el corazón del Padre, pegarnos a su pecho y oír lo que Dios dice a nuestro corazón y cómo lo dice y con qué palabras. Es mirar a Jesús desde dentro, no solamente como quienes están en las gradas mirando una puesta en escena. Es penetrar en el corazón de Dios. Dice Filipenses 2, 6 al 8. Cristo Jesús, a pesar de su condición divina, no se aferró a su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó o se humilló a sí mismo. Hermosa traducción esta que estamos leyendo hoy. Se humilló a sí mismo, no a los hombres. No humilló a los hombres, se humilló a sí mismo. Doblegó el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la impiedad de los hombres desde dentro, no desde fuera. No es una varita mágica, no es algo que Dios truena los dedos y entonces ¡pum! No, lo hace desde dentro, no desde fuera. ¿Y hasta qué punto se humilló? Miren, hermanos, la revelación de cómo es Dios, de cuánto nos ama, solo la tenemos en Cristo, en su muerte y en su resurrección. Y por el Espíritu Santo, esta verdad se nos hace viva y eficaz. Hubo un tiempo, dicen algunos libros de historia, algunos documentos, que la cruz para los ciudadanos romanos era una ignominia total, una cosa horrible, una infamia, no solamente no digna de verse, sino ni de oírse. Hay por ahí algunos documentos de la época, de la antigüedad, que dicen que procuraban las familias, que los ciudadanos, que las familias, que los muchachos, que la gente ni siquiera oyera de la crucifixión de la cruz. Era una infamia, una cosa
de asco, digamos, para ellos. Y esto nos hace recordar algo que ya habíamos traído a colación, pero que hoy quisiera volver en este sentido, en este sentir de penetrar y darnos cuenta hasta dónde Dios nos ama y cómo lo ha realizado y ver el fruto de nuestra vida de libertad y de paz. Dice Isaías 53, no tenía presencia ni belleza que atrajera nuestras miradas, ni aspecto que nos cautivase, despreciado y evitado de la gente. Al verlo se tapaban la cara. Lo tuvimos por un contagiado, herido de Dios y afligido. Dice Pablo, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo. Actuando como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo. ¿Cómo ha vencido Dios el orgullo y la soberbia? Humillándose Él mismo. De este modo, hermanitos, hermanitas, amados, podemos decir algo maravilloso. Digamos que la cruz es el sepulcro donde quedan hundidos, enterrados para siempre, todo el orgullo y la soberbia y la arrogancia humana. Hay un pasaje, un versículo en Job, maravilloso, a la hora que yo lo vi, que lo encontré, me sorprendió muchísimo. En la Biblia, el mar es símbolo de todo esto que venimos haciendo, de la arrogancia, del orgullo, de la soberbia, de la impiedad, de estas olas. El mar es tipo del mundo, de la mente de este mundo, del mover de este mundo, del orgullo, de la soberbia, que causa olas y estragos. Cuando hay una tormenta y puede hundir los barcos, las naves y hacer zozobrar y causar grandes catástrofes. Y por eso es que hay un versículo muy bonito, muy importante en Job 38:11, que Dios le declara al mar, le habla al mar y le dice, en otras palabras, le declara al orgullo, a la soberbia. Está terminando con esta realidad humana, con este hombre viejo. Hasta aquí llegarás y no pasarás. Es maravilloso. Hasta aquí llegarás y no pasarás. Aquí cesará la arrogancia de tus olas. La roca del Calvario es donde se estrellan, donde rompen todas las olas del orgullo y de la soberbia humanas y no pueden pasar más allá. Hasta aquí, ha declarado el Señor, hasta aquí llegarás y no pasarás. Aquí cesará la arrogancia de tus olas. El muro que Dios ha levantado es muy alto, ahí se terminó. Este sepulcro donde se abisma toda la soberbia, la arrogancia, la desobediencia, la desconfianza, el miedo, el temor, la sensación de separación, todas estas cosas, Dios ha abierto un abismo donde han quedado sumergidas para siempre. Y por eso dice el apóstol Pablo, Romanos 6:6, nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Cristo, quedando así destruida nuestra condición de pecadores, de orgullosos, de soberbios, de arrogantes, de altivos, de rebeldes, de separados, de desconfiados, de temerosos, de violentos. Nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Cristo.
¿Dónde ha quedado todo esto? Crucificado con Cristo. Hasta aquí llegarás y no pasarás. Dice el apóstol, quedando así destruida nuestra condición orgullosa. Hasta ahí se llamaba, se quedó ahí. Dice el apóstol también, si uno murió por todos, todos murieron. También dice, si por la obediencia de uno todos se convirtieron en justo, podemos decir, por la humillación de uno, todos se convirtieron en humildes. Y ese es el evangelio de hoy. El evangelio de hoy, hermanos amados, es este. Hemos llegado, todo esto que venimos diciendo para llegar a este punto. ¿Cuál es el evangelio? La buena noticia de hoy, de la enseñanza de hoy. Que por la humillación de uno, todos hemos sido convertidos, todos nos hemos convertido en humildes. Y esto no es optimismo, esto no es, ¿cómo decir?, una manera romántica, poética, de decirnos a nosotros mismos como quien se autoconvence, no. Esta es la roca sólida de nuestra salvación. Estamos declarando la verdad porque la verdad es Cristo, es la roca donde se ha estrellado todo el orgullo. La arrogancia, el orgullo, es viejo, es vetustez, es decrepitud, es muerte. Lo nuevo es la humildad y la humildad de Cristo. Todos nos hemos convertido en humildes en Cristo Jesús, somos hechura suya. Él es el que vive en nosotros. Lo antiguo ha pasado, diría el apóstol Pablo, lo nuevo ha comenzado, 2 de Corintios 5:17, ¿te acuerdas? Todas las cosas viejas ya se terminaron, lo antiguo, lo vetusto, el viejo hombre, como dice aquí, nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Cristo, ha quedado destruida nuestra condición de pecadores, de orgullosos, de miedosos, todo eso es vetustez. Vamos concluyendo, hermanos amados, hoy. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creerlo, declararlo, dejarnos amar. Hace poquitas mañanas me despertaba recordando un precioso canto que hemos entonado muchas veces. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. ¿Qué tenemos que hacer? Dejarnos amar. Dejar actuar la fuerza salvadora que tiene la palabra de Dios. Exponernos al sol. Dejar que los rayos del Espíritu Santo actúen en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Deja que el Señor te envuelva. Déjate amar. Déjate mirar. Déjalo actuar. Consciente su acción salvadora. Escuchar la palabra. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Consintiendo su amor. Dejando que nos mire. Dejando que nos hable. La palabra tiene una fuerza, una acción que salva, que transforma, que transfigura. De modo que la soberbia, la desobediencia, el orgullo, el temor, el miedo, la arrogancia, la codicia, las tinieblas, no nos pertenecen. Son cosa del viejo Adán. Es vetustez, es decrepitud, es muerte. Lo nuevo es la humildad. Lo nuevo es la humildad. Y recuerden, la humildad, el humilde no es aquel que se siente chinche. Yo no soy nada, soy por... No. La humildad es
lo que le sucede, lo que se da a luz cuando alguien experimenta, cuando alguien se da cuenta de manera más profunda del amor de Dios. ¿Cómo puedes amarme así? ¿Cómo puedes amarme así? Esta herida de amor nos hace humildes. En Cristo somos humildes porque solo Cristo vive. Nos hemos convertido en humildes. Lo nuevo es la humildad. Y la humildad rebosa de vida, de esperanza, de fe, de confianza, porque es una vida ya no basada en la competencia, sino en el amor, en la comunión, en la solidaridad, en la familia, en la coinonía, en la iglesia, en la familia, en la mesa común, en el alimentarnos de un mismo pan. Dejémonos envolver por esta realidad. Declárala, acéptala en tu corazón. Y podemos hacer algo más, hermanos amados. En la hoguera de la muerte de Jesús, echemos esa soberbia, ese orgullo, si hay algo que quedaba ahí en tu corazón, que te provocaba una duda, un malestar, si hay algo que reconoces hoy que puede estar en este rango, suéltalo ahí. El fuego de Dios lo consume todo. Padre, queremos darte gracias por tu evangelio y gracias por toda esta realidad tan maravillosa. Padre, que sea tu voz y tu palabra la que toque el corazón de mis hermanos. Solo tú tienes palabras de vida. Solo tú tocas el corazón, Jesús. Solo tú eres la luz y la vida. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas. En el nombre de Jesús. Amén. Papá te siga bendiciendo.